Muy buenas, querida abejita. Estamos de temazo de actualidad. ¿Te has enterado de que ha cambiado la pirámide nutricional? De la típica triangulito con la base abajo, hemos pasado a un triángulo invertido. Y aquí ya sabes, querida abejita, que venimos a darle una vuelta de tuerca a todo lo que nos pasa. El otro día una abejita me dijo: Ana, mira lo que ha pasado, porque sabe que tengo una manera de ver el cuerpo y la salud en general que no es lo más habitual. Y esta vez le agradecí y la verdad es que yo me alegro. Te lo resumo rápidamente. Me alegro porque creo que toda evolución y cuestionamiento de cómo hacemos las cosas es bueno. Y creo que le contesté: ya era hora. Porque creo que si el modelo ese que estaba instaurado hubiera funcionado tan bien, no estarías como estamos. No estaríamos como estamos. Y tú dirías que vamos a mejor. Calcula cómo están las sociedades en los últimos 30 años. A nivel de salud, ¿vamos a mejor o a peor? En muchas cosas vamos a mejor, pero precisamente en salud o en hábitos alimenticios no sé si vamos a mejor. Yo creo que no, pero bueno. En mi libro hablo de los 5 pilares de la salud. Y es el acrónimo SALUD, S-A-L-U-D. Y la L es, la letra viene de limpieza y nutrición. Y doy 4 apuntes. No te digo cómo hacerlo, porque no sería vivir desde dentro, sería vivir desde afuera. Pero de esta pirámide tenía que hablar. No tanto de la pirámide, siento decepcionarte si crees que te voy a empezar a hablar de cada esquinita y de los alimentos, pero sí de cómo estas cosas me hacen pensar en la sociedad en la que vivimos. Y me lo habéis pedido. Ya estás tardando, me decía una abejita. Sí, por favor, dinos, ¿qué opinas tú? Bien, creo que mi trabajo, o es lo que más me gusta de esta comunidad de gente pensante, es haceros pensar. Y si no opinas como yo te voy a querer igual. Me parece fantástico, pero mientras te haga pensar, te voy a decir lo que me pasó a mí. La abejita me manda la imagen y mi primera reacción es: qué maravilla, me alegro, porque está un poquito más alineado con mi manera de pensar en cuanto a qué es nutriente y qué no, aunque luego hablamos un poquito más de eso. Y luego, ya sabes cómo funciona el algoritmo, o sea, me dedico al tema de la salud, entonces empiezan a llegar un montón de influencers y empiezo a ver ese condicionamiento que tenemos todos. El mío probablemente también. A mí el Kennedy me cae bien, ¿vale? Y creo que está haciendo un buen trabajo en general. ¿Estaré condicionada por eso? Y empiezo a planteármelo, porque veo gente que, que sigo en redes que empieza a decir que está condicionada esta pirámide porque este Kennedy está influenciado por los lobbies de la industria cárnica y de los huevos, y que eso no es ciencia, porque está condicionada por el poder y el dinero. Luego otros que dicen que debería estar torcida así, que según otros artículos científicos y opiniones, y no hay nada como esperar en estos casos. Me da igual qué noticia sea. He utilizado la pirámide nutricional como podría haber utilizado lo de Venezuela o cualquier otro conflicto, lo hemos hablado en otras ocasiones. Puedes cazarte cómo reaccionas y puedes cazarte cómo observas a los demás reaccionando. Esto es lo que yo quiero traerte hoy, querida abejita. ¿Puedes parar y observarte y darte cuenta cómo enseguida te posicionas? Yo enseguida veo cómo me posiciono y enseguida me doy cuenta que los demás nos vamos, las reacciones de los demás, ¿no? Y empezamos a ver, yo creo que ese sesgo que tenemos, que estamos influenciados por las opiniones de quién las dice. A veces digo, si se dieran opiniones, pero sin caras por delante, ¿cuánta gente se habrá visto influenciada? Porque esto es la administración Trump. A unos porque les cae bien y a otros porque les cae mal. ¿Te ha pasado? Ahí lo dejo. ¿Crees que el modelo va a mejor o el modelo va a peor? ¿Es tema de salud? ¿Es tema de politiqueo? Yo no digo que no esté afectada, pero la anterior,
¿La anterior pirámide de verdad crees que no estaba afectada? Porque eso te lo digo ahora probablemente, pero la anterior te garantizo que todo el tema de demonizar las grasas, porque lo sé por los libros de historia, estaba afectada por el lobby de la industria azucarera. Es decir, la industria azucarera, a través del dinero y los lobbies, consiguió demonizar las grasas. Y tenemos todo un miedo a las grasas, al colesterol, tal, cuando mucho del problema que tenemos hoy en día y entendemos por el tema de las grasas viene del azúcar y del hidrato simple. Esta, para algunos, no viene del sentido común, no está bien hecha. Y la anterior sí, no viene del sentido común, viene del sentido común. A mí me gusta que las cosas cambien. Supone cuestionarse. Lo que no me gusta es lo que ocurre a la sociedad cuando las cosas cambian, es que nos colocan o nos dejamos colocar en bandos una y otra vez. Este gobierno sí, este gobierno no. Este experto sí, este experto no. Y eso ocurre cuando estamos más acostumbrados a mirar fuera en vez de pensar. ¿Yo qué opino de esto? Y nos agarramos a palabras grandes, se nos llena la boca, como, pero la ciencia dice. ¿De verdad necesito que un gobierno o haya unas guías nutricionales basadas en un gobierno? Hace 100 años no existía. A tu abuelo nadie le tenía que decir lo que le sentaba bien y lo que le sentaba mal. Y entiéndeme que sé que hace falta ciertas guías para las, pues las escuelas de educación, de dietética o de nutrición. ¿O no? En un vídeo no hace mucho hablábamos del informe Flexner y cómo en los años 30 las facultades de medicina hicieron que desapareciera todas unas corrientes que eran diferentes. ¿Por qué no dejamos que el individuo elija lo que opina? ¿Realmente la ciencia es algo tan estanco? La ciencia evoluciona. ¿Cuál es la gran diferencia entre la ciencia? Para mí esa es la cuestión. ¿Y el cientifismo? La ciencia es una imparable y continua pregunta sobre lo que ocurre, sobre la naturaleza, sobre la vida, y por lo tanto las respuestas muchas veces van a variar. Como decía mi padre, hombre de ciencia, la naturaleza ocurre primero y la ciencia viene después. Es decir, que la ciencia hace cientos de años no sabía que, lo hemos hablado muchas veces, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, y quemaban aquello que decía que no, que era el Sol. ¿Sí? O sea, que el concepto de astrología como lo conocemos ahora era innegable. Era como era. Pero, el hombre de ciencia que lo cuestionara, sí, cuando decía, no, 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 no. Así no es. Les quemaron en la hoguera, ¿eh? ¿Qué pasa ahora cuando cuestionas algo? ¿Cuál es la verdad? Y en ciencia ahora, o sea, ha habido grandes editores de grandes revistas como Nature y Lancet diciendo, cuidado, que cómo se diseñan los estudios, qué se mide, quién los financia, afectan a los estudios de investigación y se nos llena la boca con estudios de investigación. ¿Tienes tú la capacidad de analizar seriamente un estudio de investigación? Porque no es nada sencillo, ¿eh? ¿Cómo es posible que estudios de investigación digan cosas completamente diferentes? Porque probablemente no haya una sola verdad o están midiendo cosas completamente diferentes. Para mí sí hay valores absolutos, como la fisiología humana, como las necesidades de nutrientes que tenemos, como el hecho de que haya nutrientes reales versus lo procesado, es 1000 veces mejor. Luego, si se llama esta dieta o la otra, ahí es donde entran las modas, las pruebas, las diferencias entre personas, la respuesta individual por el estado vital en el que estoy, 1000 cambios.
¿Pero tienes alguna duda de que probablemente el brócoli te sienta mejor que un donus? Si no hace falta ser experto. ¿Desde cuándo alguien te tiene que decir? Y no estoy negando la importancia del conocimiento, pero ¿desde cuándo estamos tan desconectados que alguien nos tiene que decir que la comida de verdad es mejor que la procesada? La cuestión es ¿qué es procesada? Todo lo que no salga así en la naturaleza. Para mí es tal la desconexión que tenemos que hasta en este tema vivimos desde fuera y ya no queda casi nada que no esté procesado. Y estamos esperando ya, pero a mí me dijeron. Y esta es la muletilla, ¿no? Pero a mí me habían dicho. Y esto es duro de escuchar. Pero cuando a ti te dicen que no es tan malo, es como si tuvieras 10 años o 15 y tú mismo te infantilizas. Bueno, pues yo no sabía que era tan malo, ¿no? Mi padre decía muchas veces como médico que, doctor, ¿puedo fumar? Dice, bueno, hasta 5 está bien. ¿Perdona? No es bueno fumar, pero si quieres que yo te diga que hasta 5 está bien, vale. Eso es lo que vamos buscando, que alguien nos dé el ok. Como adulto hay que decir, mira, ya sé que no es bueno, pero me voy a fumar los 5. Vale, ya sé que no es bueno, pero me voy a comer el turrón en Navidad. Y ya sé que no es bueno, pero me he pasado 3 horas en la siesta en el sofá. Podemos, o sea, alguien de verdad te tiene que decir lo que es bueno y lo que es malo. ¿De verdad tenemos tal desconexión? Y de verdad, entendiendo cómo es la fisiología, vamos a comer lo mismo que una vaca o lo mismo que un león. ¿Somos omnívoros? Si vamos a la base. Luego van a venir las modas. Luego van a cambiar los nombres que les pongamos. Pero entiende la base, la fisiología de cómo digerimos y qué absorbemos y qué no. Y de ahí se deriva, y este es el modelo salutogénico, no el patogénico. Se entiende muchísimo de por qué hay cosas nos sientan bien y otras mal. Te puedes dar 1000 explicaciones, pero esta es la base. Y esta es la gran diferencia de preguntarle a alguien qué como o, jolín, ayúdame a entender cómo funciona mi fisiología. Y luego, la comida, esa pirámide, para mí se queda cojísima, esta o la anterior. Porque yo me como una manzana hoy, o me como una manzana mañana, que igual estoy triste o preocupada, ¿de verdad crees que la digieres igual? ¿De verdad somos tan reduccionistas de pensar que nuestro sistema digestivo es como una máquina que siempre funciona igual? No es solo lo que como, sino cómo lo como, cuándo lo como, cuánto como, cada cuánto lo como, en qué estado emocional o el nivel de estrés en el que estoy. Todos son factores, ¿los tienes en cuenta? Porque no eres una máquina y esto no es un conjunto de tuberías que están obstruidas o no y ya pasa, empujo y ya está. Depende muchísimo de si has descansado, si no has descansado, con quién lo estás comiendo, si lo estás comiendo solo, a qué hora. Todo eso afecta. En un programa que estoy desarrollando que se llama Salud desde dentro, podemos hablar sobre qué alimentos el cuerpo genera inflamación. No es que sean alimentos inflamatorios, un alimento no hace nada, pero tienden a generar más inflamación porque al cuerpo no le vienen bien. Y tendemos a hablar de estas cosas, pero sobre todo tenemos que entender todo ese grupo que es el holismo. Pero la vuelta de tuerca que yo quería traerte es este espíritu crítico. Porque cuando aprendemos a pensar, puedo analizar todo, la pirámide nutricional, las personas que me rodean, por qué otro le ha gustado, por qué a otro no. Y entendemos a las personas que buscan certezas en un mundo lleno de incertidumbre. Y entendemos cómo el mundo se polariza en Instagram cuando surge una noticia así. Porque hay gente que igual, si lleva 30 años trabajando,
o tiene 3 años, ahora ve que hay un lobby detrás, pero no sabe que en el anterior también había. Y esto es ser capaz de analizar lo que pasa desde ese cuarto cuadrante que es el entorno. Mejor o no, esto puede ser opinión, pero la cuestión es cómo reacciono yo a todo eso que está pasando. Y esto es espíritu crítico. Hay separación. Entro en juicio. Soy capaz de conocerme cada vez más y analizar mi cuerpo con las diferentes respuestas, que hay veces que comes y estás como una moto y otras veces comes y estás destrozado. ¿No te parece una respuesta diferente? Hay veces que comes y muy bien, y otras veces que comes y se te hincha la tripa. Puedes escuchar las diferentes respuestas. Con algunas cosas comes y vas al baño, con otras, el olor de algunas cosas. El cuerpo te dice ya, no. ¿Puedes escuchar diferentes señales? ¿Cómo alguien te va a decir esto de fuera? Para eso hay que estar conectado. Hay que tener un cuerpo sano, fuerte y por supuesto sin radicalidades y desde luego sin deberías y tengo que. Porque como vayas desde la cabeza a cuidar eso se convierte en un deber más. ¿Cuánto aguantas? Pero cuando lo haces desde un sitio de nutrición es mucho más fácil. Y te lo dice una persona que tiene un reto, como muchos de nosotros, porque no es solo cuestión de peso ni de inflamación, es cuestión de salud, para algunos por dolores, para otros por peso, para otros por descanso, para otros por falta de vitalidad. Vivimos una cultura que juzga lo externo, pero me encantaría ver algunos guapísimos con una piel estupenda cómo están por dentro. Los infartos que se dan en personas sin un gramo de más, o cánceres, o enfermedades autoinmunes, o que viven sin ganas. ¿Cómo está la microbiota de esa persona? La salud es mucho más que el aspecto. La salud es ese estado de bienestar en muchos niveles. Y uno de los pilares es cómo me nutro. Y la toxicidad que tengo. Habrá que empezar por entender qué es un alimento. Cómo se crían los animales o cómo se crían las verduras, las plantas. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿De verdad te parece que se crían ahora, se crean o se cultivan como hace 100 años? ¿Te sorprende que estemos bajos en nutrientes? Cuando un animal que tarda 80 días normalmente un pollo, ahora en 20 días hormonado y a correr. Cuando no dejamos descansar la tierra, que es de donde salen los nutrientes. Por eficacia, o para que no haya animales, o lidiamos con pesticidas y luego esos nos los comemos. Quiere decir que todo eso tiene consecuencias. ¿Pero qué efecto tiene esto en la industria? ¿Qué quiere decir bio? ¿Qué quiere decir eco? Porque no te creas todo lo que pone. Ahí también hay muchos intereses para añadir un precio y en algunos casos es ridículo lo que significa. ¿Has investigado? Es la sociedad en la que vivimos. No podemos hacer así. Nos tenemos que enterar. Y no se trata de, una vez más, hacer como que no pasa nada. Con todo esto, con todo lo que hay, ¿cómo me responsabilizo? Primero me entero, luego lo vivo. Puedo hacer mi parte, cuidarme un poco más, poco a poco, ese 1%. Gran momento ahora en enero. Un 1% más. Lo noto mejor, lo digiero mejor, tengo más vitalidad, me encuentro mejor. El cuerpo, si algo tiene, es una capacidad de adaptación maravillosa. No hay que hacerlo todo perfecto y caer en esos extremos. También he pasado por ahí. Y eso no es sano. Tampoco eso es salud.
Solo quiero hacerte pensar. No es fácil posicionarse, pero a veces posicionarse también implica radicalidad y extremismo. No sé qué te he hecho pensar con todo esto. Igual querías que te analizara cada cacho de huevo, fruta, verdura, carne. No voy a entrar ahí. Yo te puedo decir cómo me siento yo cuando como determinadas cosas. Pero es que creo que afecta hasta los genes, dónde hemos nacido, de dónde somos. ¿Tú crees que una persona 100% de Málaga va a reaccionar, o 100% de Alemania, o 100% de Marruecos, va a reaccionar a la comida igual que yo, que yo sepa? O sea, tengo de memoria, sí me sé, o sea, bueno, 8 apellidos vascos seguro. En el País Vasco, como mucho había maíz, pero no había mucho cereal. Frutas, pera y manzana, poco más. Pescado, un montón. Carne, un montón. Y verduras. Mi abuela recuerda calabacín y calabaza a los cerdos. Se comía espinaca, vainas y alubia. Pero lenteja y esto, legumbre, poco. No se come igual que en Castilla. ¿Cómo voy a reaccionar yo igual a las legumbres, a unas lentejas, que uno de Castilla? Nuestros genes no evolucionan tan rápido. O a uno hindú que tiene la lenteja roja. Podemos comer y mi cuerpo lo digerirá. Pero mira el menú de una sidrería, que es bacalao y carne. ¿Sí? Todo eso afecta. ¿O quién digerirá mejor el salmón? Pues probablemente uno de Alaska o un noruego. ¿Qué pescado tenemos aquí? ¿No? Con las frutas no es lógico que a mí me apetezca un mango. Si no existe eso. Pero manzana, pera o en invierno, que no te apetezca lo crudo, porque el cuerpo no digiere igual en verano que en invierno, aunque no es lo mismo el invierno de aquí, del norte de San Sebastián, o sea, en San Sebastián, que el invierno de Alicante. Claro, es que te puedes comer una ensalada en cualquier momento. Por poder yo me puedo comer una ensalada, pero ¿te apetece más un caldito? Eso es nutrirse, tener en cuenta todo eso. El horario no es lo mismo un gazpacho a las 10 de la noche en agosto que a las 10 de la noche en enero. ¿Me explico? ¿De verdad nos lo tienen que decir en un PDF? Aprende a escuchar todo esto. Y por supuesto, con un espíritu crítico sin juicio, aquí me cuesta, mea culpa, podemos ver como sociedad cómo reaccionamos a estas cosas en función del condicionamiento que tenemos. Yo me lo veo. Es súper bonito. Y desde esa abejita yo hago mi parte, me veo el condicionamiento y hago mi trabajo. Ahí es donde vivo desde dentro. Intento, menos juicio a mí y menos juicio a los demás. Porque para juzgar menos a los demás tengo que empezar por juzgarme menos a mí. En todos los temas. Y es lo único que me queda. Hacer el trabajo. Y de ahí viene el efecto onda. De que la gente esté mejor en mi entorno, de ser más compasiva, de atreverme a escuchar opiniones que igual son diferentes. Así aprendo más. Es lo único que nos queda y es lo único que busco con esta comunidad maravillosa. Un besazo, seguimos aprendiendo y así seguiremos analizando las noticias de actualidad. Que hay tela. Hoy tocaba pirámide nutricional, pero habrá muchísimas más. Ya sabes, si hay algún tema que queremos que tratemos, o sea, que quieres que tratemos, lo haremos desde este sitio. Maravilla. Y si algún día conoces a alguien que merezca la pena que traigamos al canal, empezamos con entrevistas. Un besazo. Os quiero.